Muy buenas noches, gracias por estar acá, qué gusto saludarles. Sandrita, buenas noches, gracias por conectarte. Carmencita también ya está con nosotros, Dios te bendiga, Carmencita, qué bueno saludarte. Betty también ya está con nosotros, gracias Betty, qué gusto verles por acá. Vamos a esperar unos segunditos para que nuestros hermanos se conecten. Glorita, también ya estás, qué bueno saludarte. Te bendecimos. Y por ahí tenemos un par más conectados, así que vamos a dar unos segunditos. Oramos y damos inicio. La semana pasada no pudimos tener nuestro estudio, tenía un compromiso con un amigo pastor que nos había ya invitado con antelación, así que acudimos allá con él, pero ya estamos de vuelta, contentos y agradecidos con Dios porque nos permite reunirnos. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar y ya nuestros hermanos se irán conectando. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu bondad, gracias por tu cuidado, gracias por tu trato. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu disciplina, porque nos tienes acá, Señor. Estamos en formación, estamos, Señor, en proceso de redención y te adoramos en esta noche, Señor, y te ruego que derrames tu gracia sobre cada uno para que podamos aprender tu corazón y poder poner por obra tu palabra. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a darle continuidad a nuestro estudio y estamos estudiando el libro de Números. Y Números básicamente trata del viaje del pueblo de Israel por el desierto. Ya estuvimos platicando acerca de esto y vemos que Éxodo pues, se trata desde la salida de Egipto hasta el monte Sinaí, en donde Dios les da la ley y la instrucción para que ellos puedan, para que construyan el tabernáculo y para que ellos sean capacitados para poder transitar por el desierto. Beatriz, Dios te bendiga, qué bueno saludarte, gracias por estar acá. En el libro de Números, pues ellos salen ya en su viaje de 38 años. Acuérdense que los espías allá en Cades Barnea llegan y traen un mal reporte y entonces Dios no los castiga, fíjese, porque yo antes lo miraba como un castigo el desierto. El desierto no es un castigo, el desierto es la provisión de Dios para que nosotros podamos ser madurados y perfeccionados y principalmente para que podamos conocer a Dios. Así que para nada el desierto fue un castigo, porque en el desierto ellos conocieron quién era Dios y el conocimiento de Dios es necesario para que podamos nosotros disfrutar en Él sus bendiciones, sus promesas y podamos administrarlas también. Amén. Así que vamos a continuar. Estamos platicando un poquito acerca del desierto y lo que significa el desierto para que entendamos que no debemos tratar de huir de él, porque del desierto no se puede huir. La única manera en Dios de salir del desierto es atravesando el desierto. Así que ¿cuántas están pasando por un desierto hoy? El Señor necesita que transitemos por ahí. Ahora, ¿qué es el desierto
y para qué sirve el desierto. ¿Ok? Saquémonos de la cabeza que el desierto es un castigo. El desierto no es un castigo. Podemos definirlo, sí podemos definirlo como un ambiente de disciplina, porque aunque fue un lugar para el pueblo de Israel durante sus 40 años, transitaron físicamente por el desierto. Los desiertos en los cuales Dios nos mete ahora no son lugares, sino más ambientes, ambientes desérticos, muchas veces hostiles, pero no todo fue hostil en el desierto. Cuando nosotros somos muy sinceros y vamos a la palabra y lo leemos con integridad en el corazón, nos damos cuenta que en el desierto no todo fue malo, ¿ok? Bueno, yo creo que nada fue malo, fue difícil, pero no todo fue difícil. No todo fue negativo en el desierto. Miren, ellos tuvieron sustento sin trabajar. Ya creo que aquí muchos estarían contentos de esa bendición, ¿verdad? Que el maná nos cayera del cielo y que no tuviésemos que trabajar para comer. Pero más que eso, en el desierto estaba Dios. Estaba su gloria, había una nube que los resguardaba del calor del sol y los guiaba, una columna de fuego que salía por las noches, también entre otras cosas los calentaba, había una roca que les seguía, uno de los milagros más interesantes en la Biblia, ¿verdad? Una roca que les seguía y que daba de tomar a todo el pueblo, incluyendo el ganado que iba con ellos para el sacrificio. También tomaban agua, les cuento. Entonces había agua suficiente, había alimento suficiente, había todo lo que ellos necesitaban, Dios lo suplió. Como un buen padre, Dios suplió para su casa. ¿Ok? Así que ellos no tuvieron necesidad, escúchenme bien porque esto es importante. Ellos no tuvieron ninguna necesidad que Dios no supliera. Como hoy tú no tienes ninguna necesidad que Dios no esté supliendo. Otra cosa es lo que deseamos, ¿ok? Pero lo que necesitamos, si tú haces un listado muy consciente de lo que necesitas, Dios te lo ha suplido. Y la evidencia de eso es que estás viva, estás vivo. Así que tenemos lo suficiente para vivir. Entonces, estuvimos viendo la semana pasada que el desierto, número 1, es un lugar de tránsito y de tratamiento. Ahí en el desierto Dios nos procesa, Dios nos trata, ahí Dios nos disciplina, Dios nos enseña. Dice Deuteronomio capítulo 8, versículo 1, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Escuche bien, mire, es algo interesante porque hoy, incluso dentro de la iglesia, nos quieren hacer creer que perdonar es olvidar. Nos quieren sacar el pasado del corazón. Y nuestro pasado, mis amados, es un tesoro, por muy difícil que haya sido, pero es la provisión que Dios ha permitido en nuestra vida, que nos ha hecho lo que somos. Yo te quiero decir que tu pasado, por muy difícil que haya sido, no solo cosas malas y traves y heridas forjó en nuestro corazón. Hay muchas cosas buenas que nuestro pasado nos ha dejado. Esos tiempos de abandono, esos tiempos difíciles, esos tiempos de soledad, esos tiempos de traición, esa niñez difícil, no solo te dejó traumas, no solo te dejó apegos y todos estos conceptos, perdón, con todo respeto lo digo, psicológicos, que al final de cuentas, mis amados,
Y mis amadas, lo digo con todo respeto, y si hay algún profesional de la psicología, por favor no se vaya a sentir aludido ni se enoje conmigo, pero creo que a veces nos hemos complicado de más con el tema. Hoy, mire, a mí me toca y yo veo muchas parejas que están teniendo conflictos serios porque ya uno de los dos ya no puede sentirse triste, porque entonces es un codependiente, ¿verdad? Ya no puede él pedir algo o sentir una necesidad porque ya nos encuadran o los encuadran en alguna enfermedad psicológica, ¿verdad? Ya no puede estar alguien contento y reclamar sí, reclamar un derecho, porque entonces ya es narcisista, ¿verdad? Y entonces se está saliendo de control el tema, y yo he entendido algo en el último tiempo. El requisito para estar con Dios no es un corazón sano emocionalmente, aunque qué bueno que estemos así, que estemos trabajando en eso. Lo que nos da acceso es la santidad, ¿verdad? Espiritual. Pero bueno, ese es un tema que hasta ahí lo dejo porque no me quiero hacer más enemigos, ¿verdad? Y qué bueno que estemos tratando con nuestras emociones, es válido, es necesario, ¿verdad? Pero yo tengo la claridad que mientras haya pecado en el corazón, en todo caso, todos necesitamos de ser sanos emocionalmente. Ok, y entonces dice acá, acuérdate del desierto, que no se nos olviden los procesos, mis amados, que no se nos olviden los procesos, que no se te olvide el proceso de donde Dios te sacó. Es valiosísimo esto, y Dios les dice acá, acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y aquí da 3 razones por las cuales Dios los introdujo en el desierto. Número 1 es para afligirlos. La aflicción es necesaria, no es agradable, pero es necesaria. Para probarte, la prueba es necesaria. Los exámenes en Dios son necesarios. Y para saber lo que había en tu corazón, escuche bien, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, la razón del desierto es para sacar la rebelión y para que nosotros podamos darnos cuenta que hay rebelión en el corazón y podamos ir a Dios y presentarle esas áreas al Señor para que le podamos obedecer. ¿Está usted conmigo? La obediencia es un tema muy importante en la Biblia. Yo lo veo desde Génesis capítulo 1, nosotros estamos como estamos porque una parejita, que no le voy a decir el nombre, ¿verdad? De esta parejita allá en el principio, que decidieron, escuche bien, decidieron obedecer, pero a la persona equivocada. En lugar de obedecer a Dios, decidieron obedecer a la serpiente y se metieron ellos en un gran lío y nos metieron a nosotros en un gran lío, que hasta la fecha estamos metidos en ese lío, y nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir a morir a una cruz para solucionar ese problema, para darle solución. Así de terrible fue una decisión. Es que mire, mi amado, nuestras decisiones son importantes, nuestras decisiones definen, no solamente definen tu estatus social acá en la tierra, o relacional acá en la tierra. Tus decisiones deciden la eternidad que vas a vivir. Lo que nosotros decidimos es importante. Por eso es que el Señor dejó recursos como la fe, como la gracia, el Espíritu Santo, para capacitarnos y guiarnos para tomar las decisiones correctas. La obediencia a Dios es la única manera en la cual nosotros vamos a poder ser limpios del pecado. ¿Por qué? Porque por la desobediencia a Dios entró el pecado. Así que solamente
por la obediencia a Dios va a ser echado fuera ese pecado. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de los procesos de limpieza, de purificación, de santificación, para poder llegar a obtener un galardón, una posición eterna, porque los que asisten a Cielos Abiertos y los que me han escuchado enseñar por algún tiempo, ya saben que la meta no es llegar a un lugar que se llama cielo, la meta es regresar a una persona que es el Padre, y regresar maduros, y regresar con la integridad impartida en nuestro corazón. Y para eso el Señor proveyó el desierto. Así que en el desierto nosotros somos afligidos, porque esa aflicción nos confronta a una realidad a la que no queremos ser conscientes. Se lo voy a repetir, la aflicción nos confronta a una realidad que no queremos ser conscientes. Porque cuando no hay aflicción, cuando no hay una prueba que dificulte nuestro transitar en la vida, nosotros pensamos que todo está bien. Y Dios no quiere que tú pienses que todo está bien. Todo está bien en Dios. Dios no tiene problemas, todo va de acuerdo al plan, etcétera, etcétera, pero en mi corazón no todo está bien, mis amados. Yo necesito rendirle a Dios muchas áreas que me impiden alcanzar su gracia. ¿Está conmigo? Es necesario hablar esto porque hoy la iglesia estamos viviendo un acomodamiento muy peligroso. La enseñanza popular nos está programando para que nosotros creamos que somos los hijos favoritos, los príncipes y las princesas, ¿verdad? Y que ya todo está consumado y que ya solo nos falta volar, ¿verdad? Y estamos esperando el día que el Señor venga en las nubes para irnos como canchinflines al cielo a gobernar el universo. Y perdóneme, no es así, porque si ya no hubiese nada que hacer en el corazón, entonces sí le digo, fuera algo inapropiado que Dios nos siguiera manteniendo en este valle de sombra y de muerte, sufriendo por algo que ya no tiene ningún resultado positivo. Si ya, imagínense, si ya estuviésemos listos para pasar la eternidad en Dios como Él lo soñó. Entonces, yo sí le digo, si yo ya estuviese listo, porque miren, le voy a sacar de un paradigma. Dios no nos tiene aquí porque necesita que alguien predique. Perdónenme, no, Dios no depende de mi predicación, y eso lo tengo que tener claro. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, si ustedes no quieren, las piedras van a hablar. ¿Ok? Así que no nos creamos indispensables. ¿Somos importantes para Dios? Sí, pero no somos indispensables para hacer su obra. Si nosotros no queremos, de las piedras el Señor levanta. Acuérdense que, y esto lo vemos en la Biblia, el Señor no depende de nadie. Invitó a sus amigos cercanos, entre comillas, aquel hombre, ¿verdad? En la parábola aquella, a las bodas, y no quisieron, no se hizo bolas, no canceló la boda, no trasladó la boda para otra fecha, simple y sencillamente invitó a otros. Si tú no quieres, Dios va a invitar a otro. Si tú no le quieres obedecer, Dios va a confrontar a alguien más para que le obedezca. Si tú no quieres ir, otro va a ir. Si tú no quieres hacer, otro lo va a hacer. No sé si me estoy explicando. Si tú no quieres predicar, otro va a predicar. Si tú rechazas la santidad, otro la va a recibir. Así que en su misericordia Dios nos mete al desierto, y el desierto es un lugar de tránsito y de tratamiento. Bendito Dios, el desierto no es eterno. Es un lugar de tránsito. El pueblo de Israel entró al desierto, pasó por el desierto y salió del desierto. Así como tú y como yo entramos al desierto, transitamos por el desierto, y vive Jehová que saldremos del desierto. No por siempre es triado el trigo, dice la Biblia.
Marcos capítulo 1 y versículo 12 y 13 dice, y enseguida el Espíritu Santo le impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Esto lo platicamos la semana pasada, no voy a repetirlo. Mira tú el estudio de la semana pasada y ahí te lo expliqué. Y si hay alguna duda, pues con muchísimo gusto vamos a aclarártelo, ¿ok? Así que Dios no nos lleva solamente al desierto y nos deja tirados ahí en el desierto. Él nos lleva, nos conduce, nos acompaña en el desierto y esto es algo maravilloso. Jesús entró lleno del Espíritu Santo y salió en el poder del Espíritu Santo. Escúchame bien, porque ¿dónde Dios se manifestó y los llenó? No de la manera que lo hace ahora, pero en su momento eso fue lo que hizo allá en el monte Sinaí, los capacitó, los llenó. Ellos salieron capacitados, salieron respaldados, salieron instruidos para poder caminar 38 años por ahí. Hace 2000 años el Espíritu Santo descendió en aquel aposento alto y capacitó a la iglesia para que podamos transitar por el desierto. Los dones del Espíritu Santo, su instrucción, su ley, su gracia, la fe, todo esto es la provisión de Dios, el recurso de Dios para que nosotros podamos transitar por este desierto. Así que, ok, entonces número 2, ¿para qué sirve el desierto? ¿Qué es y para qué sirve el desierto? Número 1, un lugar de tratamiento y de tránsito. Número 2, apunta, el desierto es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y esto es maravilloso. El desierto es un lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Antes de llegar a Canaán, tenemos que conocer a Dios. Escúchame, nosotros no vamos a llegar al cielo para conocer a Dios. Los que lleguen ya tienen que conocerle. ¿Dónde se conoce a Dios? Acá. Acá, un fuerte abrazo, Carlitos. Dios te bendiga. Acá se conoce a Dios. Quiero que me acompañe, por favor, a Oseas, capítulo 2. Y este es uno de mis versos favoritos. Oseas es el primer libro de los profetas menores. Después del libro de Daniel, está el libro de Oseas. Y en el capítulo, yo le animo para que lea Oseas, es un libro tremendo. Oseas significa Dios salva o Salvador. Oseas es una figura de Cristo. Bueno, todos los profetas apuntan a Cristo, usted lo sabe, ¿verdad? Pero Oseas es una figura de Cristo, porque yo no sé si usted sabe que a Oseas Dios le pidió le dio una de las órdenes más difíciles de cumplir a mi criterio de todos los profetas, ¿okay? De todos sus hombres de fe. A Oseas le tocó algo muy difícil. Oseas tuvo que desposarse con una prostituta por mandato de Dios, tuvo que amarla, tuvo que recibir hijos o reconocer hijos que no eran de él, y a pesar de las continuas infidelidades de su esposa, el mandato de Dios fue: perdónala, ámala. ¿Por qué? Porque Gomer, que era su mujer, es una figura de la iglesia, y Dios quería enseñarle al pueblo de Israel lo que era la infidelidad que ellos estaban teniendo hacia Dios. Así que Oseas tuvo el privilegio de representar, escuche bien la palabra que estoy usando para que no cause conflictos, de representar a Dios en este acto de su vida. Y Gomer representó a la iglesia, y somos así como Gomer, mis amados. Continuamente le estamos siendo infieles a Dios y le estamos llevando fruto que no es de Él. ¿Está usted conmigo? Así que Oseas, con toda autoridad, nos dice en el capítulo 2 y versículo 14, dice Dios, pero he aquí, dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto, y ahí hablaré a su corazón. Por tanto, dice una de las versiones, si no estoy mal, la versión de las Américas, dice, por tanto, he aquí, la seduciré. Es la palabra que usa. La seduciré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón.
¿Dónde Dios nos enamora? ¿Dónde Dios nos seduce? ¿Sabe cuál es el lugar de amores con Dios? El desierto. El desierto es un lugar en donde estamos con Dios a solas. Tu desierto es tu privilegio para estar a solas con Dios. En medio del bullicio de la ciudad, no se puede tener intimidad con Dios. Es lindo llegar el domingo a la iglesia, es necesario llegar el domingo a la iglesia, es un mandato de Dios congregarnos y yo te quiero animar a que te congregues, a que salgas de tu comodidad, a que busques una iglesia y te congregues. No esperes la iglesia perfecta ni al pastor perfecto porque no existe. Pero es un mandato de Dios congregarnos. Sácate de la cabeza esos conceptos humanistas, que Dios está en todos lados y que yo soy la iglesia y que no necesitamos congregarnos, porque la Biblia lo manda. Si la Biblia lo manda, lo debemos hacer. Hay una bendición en congregarnos. Pero en el culto el domingo, cuando estás cantando y cuando estás con los hermanos, no estás teniendo intimidad con Dios. Estás alabándolo, estás adorándolo. Es parte de nuestra relación, pero necesitamos apartar un tiempo para estar a solas con Dios. Y te quiero decir algo, Dios te aparta el tiempo para que estés a solas con Él. Y Dios provee el desierto para que tú le bajes a la ansiedad, para que tú le bajes al bullicio, para que tú le bajes al afán y te enfoques en Dios. Necesitamos enfocarnos en Dios, necesitamos buscar a Dios en la intimidad, necesitamos buscar a Dios en el silencio del desierto. Ahí Dios nos seduce, ahí Dios nos enamora, ahí Dios prenda nuestro corazón, ahí nosotros aprendemos que solamente en Él y con Él nosotros vamos a tener vida. Y le daré, dice el 2:15, sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. El valle de Acor fue aquel valle en donde Dios emitió un juicio sobre Acán y su familia. ¿Se acuerda usted que cuando ellos conquistan Jericó, Dios les dice que no tomen del botín, que todo el botín era de Dios, porque era la primera ciudad después de entrar a Canaán, y todo lo primero es de Dios, es un principio bíblico, ¿verdad? Así que Dios le dijo, de esta que es la primera no tomen nada, la segunda, Jai y todas las demás ya te tomaban el botín, pero la primera era para Dios, porque todo lo primero es de Dios, los primogénitos son de Dios, lo primero siempre es de Dios. Y entonces el pueblo obedeció, con excepción de Acán, que tomó un lingote de oro, un manto babilónico, y entonces lo esconde y empieza a venir mortandad sobre el pueblo, ¿se acuerda usted? Y Dios le revela a Josué que Acán había tomado el anatema y que lo había escondido, y que por eso había venido juicio. Y entonces Acán es descubierto, es llevado al valle de Acor, que significa turbación. Acor significa turbación. Fue llevado ahí, fue ejecutado por Dios mismo. Se abrió la tierra y los tragó la tierra. ¿Ok? El juicio de Dios llegó porque Acán tomó algo que no le pertenecía a él, sino a Dios. Cuando tú tomas algo que no te pertenece, sino que le pertenece a Dios, cuidado. Así que el valle de Acor es un valle que es recordado por el juicio y por la turbación. Eso significa, me pica la nariz. Eso significa Acor, turbación. Y mire lo hermoso que dice. Allí en el desierto, dice, yo te daré las viñas y el valle de Acor por puerta de esperanza. Mire, esto es maravilloso. Póngame atención. ¿Cuántas acá recuerdan su niñez? Y hay eventos que te han turbado toda tu vida. Voy a mencionar algunos casos que se dan, ¿verdad? No estoy hablando de nadie, por favor, pero son casos. Hay personas que han sido ultrajadas de niños, violadas, jovencitas y jovencitos de niños por los tíos, por los primos, por los papás, por los tíos, por los hermanos, por los amigos, ¿verdad? Y eso les trajo una condena durante toda su vida, les ha turbado eso, su identidad ha estado atrofiada, han estado complicados toda su vida, sus relaciones no han sido sanas. ¿Por qué? Porque hay eventos que les han turbado en el pasado. Pero Dios dice, en el desierto yo abriré esa cárcel que te ha turbado y te la daré por esperanza. ¿Sabe qué significa? Que los eventos que te han turbado
la vida, Dios los va a usar para traer esperanza. Vas a poder traer esperanza, recibirla tú y poder dar de gracia lo que has recibido. ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos están entendiendo esto? ¿Cuántos les está hablando Dios hoy acá? ¿Sabes dónde es? En el desierto. Ahí te daré el valle de Acor por puerta de esperanza, y cantarás como en los días de tu juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. El desierto es un lugar para hablar a solas con Dios fuera de la ciudad. Es un lugar para hablar de cosas íntimas. Tú no puedes hablar con Dios de la intimidad de tu corazón en la iglesia. ¿Sabes dónde Dios te aparta para que puedas abrir tu corazón y expresarle a Dios la intimidad de Él? Porque nadie más va a oír. Es entre tú y Él. Es en el desierto. Es el lugar donde podemos desnudar nuestro corazón, a sincerarnos con Dios. Es donde Dios te habla. ¿Sabes por qué? A veces no escuchamos a Dios porque no nos permitimos estar a solas con Él. Queremos que Dios nos hable en el culto, y nos habla en el culto a través de su palabra, a través de tantos medios que Dios utiliza para hablarnos. Pero Dios quiere hablarte a ti en la intimidad, en lo personal. Es más fácil agarrar el carro e ir a buscar al profeta para que nos hable que buscar a Dios en lo secreto. Debemos aprender a ir a Dios en lo secreto, mis amados. Ahí es donde Dios nos bendice, ahí es donde Dios nos habla, ahí es donde Dios nos instruye, ahí es donde Dios nos capacita, ahí es donde Dios nos enamora de Él, ahí es donde viene convicción a nuestro corazón. Y te daré mis viñas desde ahí, dice el Señor. ¿Desde dónde? Desde el desierto. La maldición se puede tornar en bendición en nuestra vida, y esto sucede en el desierto. Ahí el Señor desarraiga iniquidades. Ahí el Señor desquebraja cadenas de bronce, cerrojos de bronce, cielos cerrados. Ahí el Señor te abre los cielos. Ahí el Señor te trae a libertad, mi amado. El desierto hoy es un lugar maravilloso. Dejemos de verlo como el lugar en donde el diablo tiene su casa. No, el diablo no tiene su casa en el desierto. ¿Sabes dónde tiene su casa? ¿Sabes dónde tenía su casa el diablo? En el árbol del conocimiento de la ciencia y del bien y del mal. Ahí vivía Satanás. Mire, Faraón es una figura del diablo, y Faraón no entró al desierto. Quien gobierna en el desierto, escúchame por favor, quien gobierna en el desierto es Dios, no es la serpiente, no es Satanás. Claro que la serpiente estaba en el desierto, pero es que era necesario que Jesús fuera tentado para poder dar victoria, hablar victoria y declarar victoria y manifestar victoria. Pero quien gobierna en el desierto es Dios. En Egipto gobernaba Satanás. En Egipto gobierna Satanás. En Egipto gobernaba Faraón, que es una figura del diablo. Pero llegó Moisés, una figura de Jesucristo, y los llevó a libertad y los sacó de Egipto, los sacó de la cobertura de Faraón y los introdujo a un mejor lugar, al desierto, en donde Faraón ya no tenía nada que hacer ahí. Y el que gobernó por 40 años al pueblo de Israel en el desierto fue Dios. Dios les dio de comer, Dios los vistió, Dios
permitió que los zapatos no se desgastaran. Dios les dio de beber suficiente agua. Hubo milagros en el desierto. Su presencia estaba en el desierto. Iban a donde Dios quería. Donde la nube se paraba, ahí se paraba el pueblo. Cuando la nube avanzaba, el pueblo avanzaba. Dios gobierna. Y escúcheme bien, en Egipto mandaba el diablo. En el desierto manda Dios. Se da cuenta que en ningún lado usted y yo vamos a mandar. La autoridad que Dios nos ha dado, mis amados, siempre se debe sujetar a su autoridad. Nosotros queremos la autoridad de Dios para hacer lo que nosotros queremos. Jamás en la Biblia dice que yo puedo hacer, ni que Dios me da la libertad de hacer lo que yo quiero. La autoridad de Dios, mis amados, es para que yo la use de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su instrucción. Esa autoridad se debe sujetar a Él. Jesús mismo sujetó el poder que Dios le dio al Padre. Jesús no andaba caminando sobre todas las aguas. Jesús caminó una vez sobre las aguas cuando Dios le dijo. Jesús no andaba resucitando todos los muertos que se murieron. Jesús no los resucitó. Jesús resucitó a los muertos que el Padre le dijo que resucitara. Sanó a los enfermos que Jesús le dijo que sanara. Le devolvió la vista a los ciegos que el Padre le dijo que le devolviera. Jesús dijo, yo no hago nada si el Padre no me dice que lo haga. Las doctrinas de hoy nos están dando una autoridad que no debemos tener. No debemos usar el poder de Dios para nuestros propios intereses, mi amado. La iglesia ha usado el poder que Dios le ha dado para sus propios intereses. No vaya a ser que venga un juicio como el de Acán, que tomó la victoria como beneficio personal. Y agarró el lingote de oro y el manto babilónico porque le gustó. Es que mire, la vida en Cristo no se trata de recibir lo que me gusta ni lo que quiero. No te dejó para eso la fe Dios. La dejó para algo mucho más alto, mucho más digno, mucho más preciado, que es, mis amados, poder usarla para la gloria de Él. Para la gloria de nuestro Padre bendito, de nuestro Padre celestial. ¿Está usted conmigo? Éxodo capítulo 3. Espéreme. No. Solo voy a seguir acá. Mire, y dice, versículo 15, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Y en aquel tiempo, dice Jehová, y esto es algo maravilloso, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi. ¿Sabe qué significa Ishi? Ishi significa mi marido. Y nunca más me llamarás Baali. ¿Sabe qué significa Baali? Significa mi Señor. Está diciendo, cuando salgas del desierto, tu estatus hacia mí va a cambiar. Entras llamándome Señor y sales como mi esposa. Donde Dios nos cambia el estatus en el desierto. En el desierto. Por eso es que yo creo que las bodas no son ahí arriba, las bodas son aquí abajo. Pero ahí sí no me voy a meter. Y si usted quiere que lo discutamos, con muchísimo gusto, solo que me tiene que invitar a un café. Porque se acuerda que en las bodas allá, en los evangelios, dice que había uno que no estaba vestido de bodas. ¿Ah? ¿Se acuerda? Que había uno que no estaba vestido de bodas en las bodas. Y le cuento que en el cielo no pueden haber colados. En el cielo todos van a estar vestidos como se deben vestir. Así que las bodas, le tengo una noticia, son aquí. Pero bueno. Ya me metí a líos. Ok. Ahora sí, Éxodo capítulo 3. No se me enoje ni se me vaya a ir por eso. Oye, si usted sigue creyendo, quiere creer que son allá, está bueno, hombre, no hay problema. No nos afligamos por eso. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Éxodo capítulo 3 y versículo 7.
dice así. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, escuche, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Moisés tuvo un encuentro con Dios y conoce su corazón. Se lo voy a leer otra vez. Dice: y bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra, diga conmigo, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios no es indiferente a nuestros sufrimientos. Dios no es indiferente a las aflicciones de su pueblo. Él está muy interesado en nosotros. Él conoce nuestras angustias, y ahí en el desierto es donde recibimos la visión de Dios. Ahí Dios nos transmite su corazón. En el desierto entendemos el bendito por qué. Lo entendemos en el desierto, mis amados. ¿Cuántos estamos? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos dicen, ¿verdad? No pregunte por qué, pregunte para qué. Mire, son argumentos un poco religiosos, mis amados. Se vale predicar por qué y se vale predicar para qué. Lo que no se vale es ir a Dios con amargura en el corazón a reclamarle algo. Pero es válido llegar con Dios con la actitud correcta, decirle: Señor, ¿me podrías tú explicar por qué estoy viviendo esto? En el desierto Dios conoce, lo leímos en Deuteronomio 8:2, para sacar lo que hay en tu corazón, para que lo conozca a Dios. No, si Dios ya lo sabe, es para que yo sepa cómo está la condición de mi corazón. En el desierto se me revela mi corazón. Ahí se revela lo feo que soy, lo carnal que soy, lo mentiroso, lo codicioso. Ahí en el desierto Dios saca lo peor de nosotros. Hoy, mire, el mensaje de hoy es: saca lo mejor que hay en ti. Perdóneme, ¿qué mejor de mí? Nada soy y nada puedo hacer sin Dios, dice la Biblia. No hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que tú tienes es Dios, mi amado hermano. Dios no quiere que saques lo mejor que hay en ti. Dios quiere que saques lo peor que hay en ti para que ya no vuelva a entrar y Dios pueda meter lo mejor de Él, no lo tuyo, lo de Él. Tenemos que sacar mucho humanismo del mensaje. Dice el verso 3:10 de Éxodo: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y mire, nosotros nos enojamos con Dios porque de plano tenía su autoestima muy abajo. No, mire, Dios necesita gente así. Dios necesita gente que sepa que no puede por sus propias pistolas. Eso necesita. Todos los ministros, mis amados, mantuviésemos la humildad de decir: yo no puedo hacer ministerio sin Dios. El problema es que nos creemos ya muy salsas. Nos creemos que las polainas, y no las polainas, mis amados. Esto que tú estás recibiendo, no lo podrías, yo te podría estar hablando, yo te podría estar recitando lo que aprendí, pero si Dios no está en medio, es información vana que no te va a servir. Tú necesitas que Dios te hable, y Dios en su misericordia usa estos vasos para poder transmitirte su corazón. Pero Dios me libre de creerme yo capaz de poderlo hacer. Así que la actitud que tuvo acá Moisés, perdóneme, yo la veo como una actitud correcta. De decir: Señor, yo no puedo, es muy grande para mí. Es una labor imposible para mí. Además, Moisés venía de estar 40 años en el desierto, donde hablar se le había olvidado. Que entre paréntesis, mire cómo a Dios se le olvidó enseñarle a hablar, ¿verdad?
Es que le quiero decir algo. Si hablar fuera lo importante que nosotros le damos al hablar, Dios, si hubiera escogido a un verdadero locutor ahí. Pero Moisés le dijo, Señor, yo no puedo hablar, soy tartamudo. Y Dios le dijo, no, no importa. Ahí está Aarón, él la va a hablar. Porque es más importante el testimonio que lo que hablamos. Es más importante nuestra vida que lo que hablamos. Y Dios ahí le da su visión a Moisés. Ahora entramos a algo precioso. Ahí en el desierto, escuche, Dios no solo te revela quién eres. Ahí en el desierto, Dios nos revela quién es Él. En el desierto no solo te revela Dios quién eres. En el desierto, Dios te revela quién es Él. Y nos revela su nombre, su naturaleza. Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, escuche, yo soy el que soy. Wow. Yo soy el que soy. Es un verbo presente, continuo. Yo soy, la primera persona del verbo en singular. Yo soy. ¿Quién es el verbo? Juan 1. Y el verbo era en el principio. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y aquel verbo se hizo carne. Y tabernaculizó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe quién se le estaba revelando a Moisés? El mismo verbo de Dios. Cristo. Ahí tenemos un encuentro con Cristo. Ah, qué maravilla. Esto que viene es profundo, pero vamos a dejarlo acá por hoy. Sé que me faltan unos minutos, pero no quisiera entrar a lo que vamos a entrar porque lo dejaría a medias y mejor vamos a entrar en esto la semana entrante. Así que mis amados y mis amadas, muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y quiero darle la honra y la gloria al Señor que es bueno. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, gracias por esta noche maravillosa, gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu instrucción. Señor, te honramos y pedimos que en esta semana podamos asimilar lo que tú nos has hablado, que se haga vida en nosotros y que lo podamos poner por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amadas, gracias por estar acá. Las veo el domingo en la iglesia, 10:30, Hotel Clarion. Ahí vamos a estar reuniéndonos, las esperamos para pasar un buen tiempo con Dios. Que Dios los bendiga y chao, que pasen muy buena noche.